En época de campaña, de elecciones, de encuestas, de comunicaciones políticas, casi todos hablamos de lo mismo. Pero nosotros tenemos la suerte de tener hoy aquí a un analista político que es licenciado en comunicación, que es comunicador político e institucional desde hace más de 23 años y es la cabeza, el líder del grupo Feedback, una empresa de comunicación binacional que está aquí y en Perú y con quien vamos a tratar de aprender o de descubrir algunos datos de estos tiempos electorales en la Argentina. Bienvenido, Gastón Toro. ¿Cómo está, Oreste? Un placer. Un gusto que estés acá. Totalmente relajado, sin camisa y sin saco. Contame algo. Peinás el mercado permanentemente, ¿no? Hacemos estudio de campo. La metodología nuestra es innegociable y el estudio, lo que normalmente el ciudadano conoce, que son encuestas, son presenciales en campo. Sería muy cómodo hacer la encuesta en redes, pero hay un enfrentamiento que tengo con gran parte de los encuestadores, porque la verdadera radiografía es de campo, no hay otra. El campo, o sea, domiciliaria, el territorio. Domiciliaria o... Focus group. Claro, está lo que es cuantitativo y cualitativo. Cuantitativo lo que son las encuestas domiciliarias y vía pública. Es un mix donde se mezcla la metodología tanto domiciliaria como vía pública. Y lo que es cualitativo son los conocidos focus group, que para que entienda el televidente, en realidad son entrevistas más pequeñas. Más reducidas con grupos de personas. Con grupos de personas determinados de lo que uno quiere investigar. Sí, Gastón, ¿y por qué hay un cuestionamiento o hay una desconfianza, te diría, de hace unos 10 años a la encuesta como herramienta de predicción de resultados? Y porque un estudio presencial es costoso, es desgastante. Como datos, tengo 3 fundidas de motor de una de nuestras vans, o sea, trabajar con recursos humanos, muchas anécdotas, muchas mordidas de perro. Claro, decir, gente en campo. En el campo, claro, en el barrio, campo, en el pueblo, en la calle, encuestando. Hace 4 meses atrás encuestamos en Rosario con 44 grados en la ola de calor. En julio, con la ola de frío de menos 5 grados bajo cero, se encuestó. Hay que asistir los equipos. Es muy complejo un estudio de campo. Es muy cómodo. Y por eso no es que se equivocan las encuestas. En realidad, los errores son cuando... ¿Falla la herramienta o la metodología? La metodología, que es la encuesta en redes, que los que votan son trolls, bots o militantes y simpatizantes. Porque en realidad, y más cuando hay problemas económicos, doña Rosa no gasta su carga de celular o su poco crédito que tiene en una encuesta en red y mucho menos dar datos personales. En una encuesta presencial es totalmente anónima. Esto tan claro. Sí. Claro. El ABC, un encuestador es anónima, no puede ingresar a domicilio, hay un montón de tips rigurosos de control. Por ahí te leí que en tu información de prensa, o vaya a saber dónde, leí que vos expresabas que hacía 10 meses que había comenzado la caída de la imagen del presidente. Así es, un poco más. E inclusive nosotros fuimos los primeros que cuando Milei gana y es diputado nacional en la elección del 21, en el 22 detectamos que se asomaba una persona disruptiva, lo agregamos de casualidad y cuando encuestamos en Villa Libertador,
y nos salta el dirigente nacional con más positiva en un lugar donde un bolsón principalmente justicialista / peronista, detectamos de que Milei venía como una persona disruptiva. Milei empieza a decaer y empieza a desangrarse, entre comillas, en el electorado cordobés, que lo votó por el 74% alrededor de julio del año pasado. ¿Y las razones? Las razones principalmente es la recesión que empezó en el segundo semestre del año pasado. En realidad la recesión y el problema económico que todos visualizan ahora, o a través del problema de Andis que ocurrió por el tema de los audios, en realidad el tema Andis fue el golpe final, pero el problema de la recesión se acentuó en el primer semestre de este año, pero comenzó en el segundo semestre del año pasado. Impacta mucho más lo económico, la micro, que los hechos de corrupción, ¿no? Totalmente. Es decir, yo siempre digo a mis clientes que cuando la heladera se empieza a vaciar, no existe estratega, no existe, no existe la mejor campaña o la mejor estrategia que puedes dar cuando la heladera está vacía. Y eso me lleva a pensar de que en el hoy, estando la economía sigue estando tan mal y el consumo caído y el dólar, ahora la presión sobre el dólar, dentro de 30 y pico de días, cuando sean las elecciones nacionales, ¿el resultado será peor? Totalmente. Milei es casi imposible remontar en la bajada ya que está. O sea, es imposible. Milei, yo dije hace 5 meses atrás que probablemente ganaba la mitad de las provincias por poca diferencia. Los electorados se van a dividir en tres, entre el justicialismo nacional o Fuerza Patria en la mayoría de las provincias, esta cuestión de centro que se está creando, de Provincias Unidas y, digamos, la Libertad Avanza. Pero hoy, desde hace 30 días y con números que estamos midiendo tanto acá como en Santa Fe, Milei es muy poco probable que gane la mayoría puede llegar a ganar Cava, está difícil, pero va a perder la mayoría, inclusive va a tener minoría en el Congreso en el 10 de diciembre. O sea que hay un escenario de más debilidad política a partir del 26 de octubre. Totalmente, porque además se renueva la mitad del Congreso, y de esa mitad de Congreso el 60% fueron aliados de Milei que este año dejaron de serlo, entre ellos diputados del PRO, del PRO, de la UCR, de Yarlora en Córdoba, por ejemplo. El año pasado votaron todas las leyes, este año se alejaron, como también los diputados de Puyaro y el resto de los gobernadores, por el maltrato que tuvieron también. Así que no tengo duda que va a tener minoría en el Congreso Nacional. ¿Cómo comenzaste? ¿Cómo comencé? Y yo comencé amando la política. Qué buena pregunta. Más que la comunicación y el campo, o sea... Más que la comunicación. Yo había dejado el secundario, era un alumno rebelde. Dejé el secundario, después hice el ejército, salí del ejército, terminé el secundario en un nocturno, apenas me metí en un nocturno, armé centro de estudiantes, fui presidente de centro. Terminé ese nocturno como a los 22 años y me meto en la universidad y empecé a militar en la Franja Morada, que nos rompimos con la estructura y nos llamaron los díscolos. Y bueno, ahí gané el centro de estudiantes, le ganamos a la izquierda y ahí empecé, siempre amé la política. Fui militante de la Juventud Radical. Fui funcionario también de comunicación de prensa en Corriente de Ramón Bautista Mestre y tuve algunas decepciones de la política, entonces las dos pasiones eran la política y la comunicación, entonces me aboqué y fundé Grupo Feedback, que es comunicación política. Y empezaste primero a trabajar en lo que es comunicación política institucional. Exacto. En campañas políticas. Empecé a trabajar comunicación de gobierno y comunicación política, que serían las campañas. ¿Y cómo llega la investigación de mercado? Y empecé a estudiar, a hacer cursos, a hacer maestrías. Hice una en México, hice otra aquí en Córdoba, hice una con España, con Málaga. Y empezamos, en el 2003 se fundó Feedback y ya en el 2004 empezamos a hacer estudios de campo. Siempre hice estudio de campo. ¿Y podés, con la experiencia que tenés y conociendo toda la información que conocés y que manejás,
preguntas claves, o sea, el proyecto libertario está muy, muy herido, ¿no? Totalmente herido. Pero además eso lo hemos, y yo lo vengo anticipando, los disruptivos yo lo vengo visualizando inclusive en otros países. Pasó con Pedro Castillo en Perú, que del Amazonas apareció un docente, ganó ¿Ganó la elección? La elección y ya está preso. En Perú la diferencia es que en Perú dura 2 años, 1 año, y si las cuestiones no funcionan los meten preso. Hablas mucho porque estás trabajando, tu empresa tiene un pie en Perú. Tiene un pie en Perú y ahora termina la elección y viajo a Perú. Hice un paréntesis por la elección de octubre y en noviembre ya empiezo. Ahora en Perú lo político está en crisis permanentemente, pero lo económico parece bastante estabilizado, ¿no? Totalmente. El presidente del Banco Central de Perú hace 20 años que es la misma persona. O sea, la vez que un presidente, Vizcarra, el anterior presidente, quiso tocar al presidente del Banco Central del Perú, se disparó por décima el dólar y casi la gente tuvo que volver, es intocable. O sea, es la misma persona hace 20 años el que maneja el Banco Central. ¿Y nuestro problema cuál es? ¿Es un problema económico o político o los dos a la vez? Los argentinos, nuestro problema es psiquiátrico. Yo siempre digo que los argentinos somos psiquiátricos. Pasamos de un estado de euforia a otro estado. Somos dependientes del dólar. Es el único país en Latinoamérica que dependemos o ahorramos en dólares. Tenemos una idiosincrasia distinta a Latinoamérica, distinta a Perú, distinta a Chile, a Brasil. El mix que tenemos de europeo mezcla con criollos hace que seamos bastante complejos. Pero por eso yo siempre lo digo, somos psiquiátricos, es decir, somos una sociedad psiquiátrica. Claro, porque es increíble, estamos, ojalá que no termine mal, pero estamos en una crisis 360, estamos con crisis económica, con crisis política y con crisis social. Sí, el problema, todo el mundo marca el tema económico. En realidad hay una crisis de orfandad. Si vos me decís, Gastón, tirate un título de la sociedad hoy, la foto de hoy, orfandad. La sociedad huérfana. El 30% de los jóvenes de 16 a 25 que le dieron el triunfo por gran amplitud e inclusive fueron los que replicaron, porque además yo investigo y hacemos con Big Data, es decir, ahora tiene granja de trolls Milei, pero la granja de trolls gratuita que tuvo Milei porque pegó en el cemento 16-25 fueron los jóvenes, que el 30% son indecisos. Y es un segmento donde Milei tuvo la total fortaleza. Hay una sociedad que se siente huérfana. En la película hay que verla completa. El análisis que se hace sobre Milei es erróneo. La película completa viene desde el 2015, la caída de Cristina, la confianza que le dieron a Macri, la decepción de Macri, la confianza nuevamente depositada en los Fernández, una pandemia en el medio, que ocurre una vez por siglo en el mundo, una pandemia en el medio, la foto de Olivo que detonó la institucionalidad en Argentina, esa foto fue más allá, fue una bomba a la institucionalidad. Aparece esta persona a los gritos, pelo algo distinto, contra la casta. Pegó muy bien 2 palabras, Milei, y vos lo sabés como publicista que soy excelente, pegó 2 palabras, casta y libertad. Casta, la gente cansada de la política, y libertad después de una pandemia. O sea, imagínate, es decir, el fantasma que tenemos todos. A mí me sorprendió la adhesión al símbolo de la motosierra, que es un símbolo en imagen, no es una imagen linda, no es una imagen propositiva, constructiva, es una imagen durísima. Sin embargo, ¿cómo pegó en nosotros al momento de la elección esa imagen espantosa? Claro, porque en realidad el ciudadano común, a ver, un poco por ahí me dicen, ¿por qué las campañas? Yo tengo más de 200 campañas realizadas. Gran parte de las campañas tienen éxito electoral. Porque yo siempre trato de pensar como Doña Rosa, como Pedro. No, yo no pienso como el político. Es decir, pienso del otro lado y trato de armar estrategias. En realidad, de este lado de la vereda, que es una AM, si hablamos en términos radiales, AM, los políticos están en FM, nunca se van a cruzar la frecuencia. En realidad todos querían destrozar a la clase política. Entonces en realidad fue un símbolo duro, pero es lo que la sociedad quería.
Ahora... O sea que votaron el antipolítico. Claro, totalmente. Votaron- Por eso el caso Andis no es un tema normal, es decir, a Andis se le cae el relato a Milei. Fue detonante el caso Andis. Se le cae el argumento. Claro, el relato de él es anticasta y anticorrupción. Se le cayeron los dos argumentos, los dos pilares de su construcción se le cayó. Y está agarrado solamente de el éxito del déficit fiscal que está cuestionado y de la inflación. Sí, que una inflación obviamente, puede tener inflación cero, pero si no tenés con qué comprar o si no, es decir, a ver, el tema es cuando te abocás a la macro y en realidad el ciudadano vive en la micro, economía me refiero, ¿no? Sí, el ciudadano no recibió nada más que ajuste. Recibimos la motosierra. Sí. Rosa y Pedro se dieron cuenta que la motosierra, primero le cortaron las piernas a ellos. Esa es la realidad. ¿Tenés números de Milei en Córdoba hoy? Sí, Milei está alrededor de 22 puntos, Schiaretti 26, Natalia de la Sota creciendo en casi 14 puntos, que el fenómeno disruptivo en este aspecto. ¿Y el resto indeciso o no sabe, no contesta? Tenés un 17% de indeciso, el dato no menor, casi el 11% quiere votar en blanco, anular el voto, que normalmente eso no van a ir a votar. Y después el resto de los partidos, digamos, Fuerza Patria mide menos de 3,5 puntos, la UCR menos de 3,5 puntos, el resto están todos planchados sub 4 puntos, sub 3 puntos. Y a 30 y pico de días, los números de Schiaretti, de Milei y de Natalia, ¿son consolidados? ¿Quién puede crecer? ¿Quién? A 30 días, ¿no? Sí. ¿Cómo son los movimientos? Schiaretti va a seguir creciendo. Ahí veo atrás la Cleo, esa es una mascota, una pitón real. Una víbora. Sí, una cuaterrario, 17 años le tuvo. Ah, tenías esta... Sí, son las mascotas exóticas que he tenido. Sí. Me decías que Schiaretti va a crecer. Va a crecer. Yo no creo que lo que dicen en el Paral, que va a llegar a los 40 puntos, no creo, puede llegar a 30, 32 puntos, que no es poco, va a ser histórica. O sea, nunca han ganado una elección intermedia y la van a ganar, casi con seguridad. Se va a mantener entre 22, 23, 24. ¿Y Natalia? Y Natalia no tiene techo. Natalia va a seguir creciendo y se va a acercar a los 20 puntos. Va a ser una de las grandes ganadoras de esta elección de octubre en Córdoba. Esta elección de octubre... Perdón, sí. Y vos lo sabés, Oreste, porque yo siempre digo, ganar en política por ahí no es ganar y perder en política por ahí no es perder. Sí. Esta elección de octubre condiciona o plantea todo un camino para el 2027, ¿no? Totalmente. ¿Pero determinante o no? Determinante. En Santa Fe Puyaro creo que va a perder. O sea, los movimientos que están ocurriendo y que van a ocurrir en octubre van a ser determinantes en la construcción del nuevo país y de las nuevas provincias que vamos a tener de acá a 2 años. O sea que es importante en términos más que de foto de la realidad, de proyección o perspectiva el 26 de octubre. Esta elección es la más importante intermedia del 83 que asumió Alfonsín a la fecha. Y el kirchnerismo, esto en general a nivel país, ¿no existe más? No. ¿El kirchnerismo no existe más? No, el liderazgo lo tiene ¿Y que esto que tenemos valorizado es el peronismo? Kicillof, con el triunfo donde está el 40%. Pero increíblemente Kicillof era kirchnerista o es kirchnerista. Sí, no es menor que no estaba Máximo Kirchner en el triunfo, en el festejo. No, naturalmente. Ahora, ¿cómo hay un post-kirchnerismo con el triunfo de Kicillof, donde hay una construcción más peronista y se van a sacar un poco la cuestión del... Para mí hay un post-kirchnerismo, o sea, en realidad no significa que desapareció, pero me parece que no es un movimiento ascendente y hoy lo que está creciendo es la construcción de un justicialismo. Ahora, el peronismo siempre fue de derecha y de izquierda. Mi pregunta es, ¿el peronismo de derecha no creo que esté con Kicillof? No, pero yo creo que el justicialismo, y eso lo vi en Santa Fe, donde en la elección de este año que se eligieron constituyente entendieron que uniéndose todos le podían ganar a Puyaro y se quedaron 2,5 puntos abajo de Puyaro. Casi. Y estuvieron Rossi, o sea, y se unieron todos. Todos. Todo el justicialismo se unió y el justicialismo es un movimiento. O sea, a diferencia del resto de los partidos, el que pronosticó que el justicialismo lo iban a matar, se equivocaron.
Por eso hay un digamos, hay un kirchnerismo y me parece que ya está en desuso. En realidad lo que hay es la construcción de un justicialismo que creo que se va a tratar de ubicar más con un discurso, un mensaje no tan populista de centro. ¿Tu familia? Mi familia. ¿4 chicos tenés? No, yo no tengo chicos. No tengo, lo único son mis perros. Igual, la única coincidencia Pero, con ¿y mi esos ley son quiénes los son perros. esos? No, esos somos yo cuando era chico. Pensé. Tenés razón. Mi Sí, padre, sí, sí. que falleció, mi madre, que está. Y tus mis hermanos. hermanos, exacto. Claro, vi que es una foto. Parte de haber dejado toda la vida en esta carrera que amo, la comunicación política, me significó, entre tanto sacrificio, por ahí no formar una familia. Mirá vos, o sea, a full con el trabajo. Sí. Él es Gastón Toro, comunicador, encuestador, jefe del grupo Feedback, y nos está acompañando acá para hablar de todo lo que se está hablando en este momento en Córdoba y en Argentina. Vamos a publicidad y ya venimos. Excelente oportunidad de inversión. Departamentos de 2 y 3 dormitorios en Milénica Sagrada Familia y Milénica Autopista Carlos Paz. A $1.250 el metro cuadrado. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Comercializa Grupo Dinosaurio. EPEC, a la vanguardia tecnológica. Estamos instalando medidores inteligentes en toda la provincia. Un proyecto único en el país que te permite consultar tu consumo en tiempo real y administrarlo eficientemente. Un salto de calidad para todos los usuarios. EPEC, la energía de Córdoba. Cuanto más rápido manejes, vas a tener menos tiempo para frenar y evitar un choque fatal. Aquí vemos a 2 motociclistas en una vía. El azul respeta los límites de velocidad y el rojo los excede. Tienen las mismas motos y conducen en las mismas condiciones. Solo los diferencia la velocidad a la que manejan. Un cambio repentino en la vía y 10 kilómetros de diferencia en la velocidad se convierten en una cuestión de vida o muerte. Respetá los límites de velocidad. Baja un cambio. Córdoba Capital. ...365 días, una obra histórica. Arroyito tendrá su universidad. Una obra imponente, marcará un antes y un después para nuestra ciudad. El desafío de esta gestión, de trabajar en conjunto con el gobierno de la provincia de Córdoba, hace a que Arroyito tenga esta gran obra para la educación. Arroyito no para, Arroyito no se detiene. Las obras están, son hechos concretos. Gobierno Municipal de Arroyito. Juntos continuamos haciendo. Gustavo Benedetti, intendente. Con tarjeta Dino Mastercard tenés descuentos todos los lunes del mes en indumentaria, deportes, electro, muebles y más. Seguinos en nuestras redes y sé el primero en conocer todas las promos. Con la tarjeta Dino Mastercard, agranda tu mundo. Acabamos de inaugurar la Plaza de la Palabra, nuestra plaza del Consejo Deliberante. Se denomina de la palabra porque la palabra es la fuente del Parlamento, la fuente del diálogo, del encuentro, de la construcción de consensos, que es lo que procuramos todos los días aquí en esta institución tan importante en nuestra ciudad.
En este edificio, que también contribuye con la huella de carbono, porque genera energía con paneles fotovoltaicos, casi el 45% de lo que consumimos hoy. En una próxima inversión vamos a procurar generar el 100% de lo que consumimos. Hasta los residuos, como la hierba, el café, los residuos que generamos se convierten en abono y fertilizante para nuestro flamante espacio verde. Arte y Joyas, su joyero de confianza, el que mejor paga el oro en Córdoba. Décadas de trayectoria nos avalan. Oro, plata, platino, brillantes, tasaciones. Única dirección. Tucumán 11, esquina de Anfunes. No tenemos sucursales. Milénica Insignia. Conocé el lugar en que querés vivir. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios con cochera en la torre de mayor altura de zona norte. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Mirá más en milénicainsignia.com. Comercializa Grupo Dinosaurio. Hablando de campo, de encuestas, de vecinos, ¿qué valora hoy? ¿Cuál es la primera valoración del ciudadano? ¿Qué es lo que primero valora? Por ejemplo, ¿la obra pública la valora? No, no está en los primeros intereses. Lo que valora principalmente es el tema seguridad, que el gran problema, por lo menos en las grandes urbes que hemos encuestado, el tema seguridad va número lejos primero. ¿Antes de la economía? Antes de la economía y antes del trabajo, el tema seguridad. Después, o sea, mirá vos qué dato. El tema seguridad, el tema económico, el tema del trabajo. Y la obra, por ejemplo, en Córdoba nos daba alrededor menos del 10% en el interés lo que es obra pública. Qué notable, porque gran parte del prestigio y de la imagen del ex gobernador Schiaretti es por la valoración de su obra pública durante sus gestiones como gobernador. Por eso todavía es el único, inclusive es el único dirigente en Córdoba que se mantiene alrededor del 50% de imagen positiva. Pero en realidad hoy no es la prioridad para el ciudadano, el tema obra pública. Y el tema empleo ha empezado a aparecer, el tema empleo o desempleo. El tema trabajo, sí. El tema trabajo. Sí, el número 3, sí. El número 3. El tema salud, también el tema educación, que educación no es las universidades provinciales, por ejemplo, que tanto aboca el gobierno provincial. En realidad la educación es... primario y secundario. No, aulas en condiciones, infraestructura, sueldo docente, va por otro lado, no va por el tema de universidades. O sea, educación es más que nada por infraestructura, sueldos, buenos bancos, calefacción, digamos, es lo que es la parte edilicia. ¿Qué es eso? Lo que amo, esa es mi vida. Esa es mi vida. Fuera de la comunicación política, si vos me decís cuál de las dos cosas amo, estar donde empezó todo. Donde empezó la vida, abajo del mar. Ahí está haciendo buceo. Ahí estoy a 25 metros aproximadamente, abajo. ¿Y buceas a menudo? Buceo, sí, soy buzo avanzado, sí. Viajo con mi equipo y todo, y somos un grupo de buceo por todo el mundo. Y hacemos buceos complicados, complejos. Tiburones, barcos hundidos, cuevas, buceo en mar abierto. Me estás hablando de otro mundo, ¿no? Es otro mundo, es donde soy feliz 100%. Es donde encuentro la paz interna, el silencio. Ahí te das cuenta lo minúsculo que somos como humanos, cuando ves tanta vida, explota allá abajo de vida, y cuando buceás, por ejemplo, con tiburones y te pasa un bicho de eso, de 4 metros, 3 metros y medio, soy insignificante. Es bello, es la paz. ¿Y tienes cierto riesgo que te pase un tiburón tan cerca? No, el riesgo es
la cuestión del nitrógeno, las profundidades, subir digamos, las medidas de seguridad que pueden ocurrir, ¿no? Los accidentes con tiburones nunca ocurren con buzos, ocurren con gente que está en superficie, pero Claro. no pasa con nosotros, no. En realidad es un deporte de riesgo si no cuidas los protocolos. Tiene más riesgo que el paracaidismo, evidentemente. Tiene más riesgo que paracaidismo. Sí, totalmente. sí. Por eso no se puede bucear solo, es decir, está prohibido en el mundo. Se bucea de 2 para arriba, o sea, Exacto. siempre hay una pareja y por eso hay un regulador que es amarillo que se llama Octopus, que es el auxiliar, es por si tiene un problema tu compañero, le pases tu aire a él. Pero eso es lo que me da paz, es lo que amo. Tú digas una pregunta. Volviendo al gobierno nacional, ¿no? Me saca del placer y volvemos. Volvemos. ¿Por qué se equivocaron tanto comunicacionalmente? No hablemos de los errores, de la corrupción, lo que no pueden manejar. No, a ver, pero ¿por qué comunicacionalmente se han equivocado? Por ejemplo, desde la crisis de Andis. Y bueno, porque 7 días en silencio. Pero eso es una locura. Primero, muy pocos gobiernos, Orestes. Te digo porque vos Sí. trabajás Sí, manejo- gabinete de crisis. en Yo gabinete- tengo, en gabinete- en la pandemia hice 40 gabinetes de crisis. En pandemia yo hice 20.000 kilómetros, tenía libre circulación. 20.000 kilómetros armando gabinete de crisis. No tienen gabinete de crisis. El ABC, la página 1 del apunte de lo que es un gabinete de crisis, y vos lo sabés como publicista, los gabinetes de crisis son fundamentales. Empezó por Shell, derrame de petróleo hace 45 años atrás. Ahí Shell cayó en picada las ¿Con acciones. Exxon? ¿Con el Exxon? Claro, por el derrame de petróleo. Ahí entendieron que como un cuartel de bomberos había que tener equipo especializado ante una crisis, igual que cuando hay un incendio. Bueno, Milei comete el error, no solo que hace una semana atrás le habían cuestionado un reloj, que si era un rol y salió a mostrar hasta la Sí, pulsera, la sí, mano, sí. y pasa algo gravísimo como supuesto pedido de coima, y un silencio absoluto, y el ABC Orestes de un gabinete de crisis esa es la policía de Honduras, hay que me entregar una distinción. Policía de Honduras. De Honduras, sí, le di una capacitación en comunicación a la policía de Honduras, a prensa de la policía de Honduras, esa es la comandante que me recibió. Hablábamos del reloj. Hay que comunicar en 48 horas. Lo que no comunica en una crisis en 48 horas se dispara y no la frena más. El ABC. Pero por eso yo digo, porque teóricamente está rodeado de gente que sabe, ¿o no? No, ¿qué tenés? Tenés granja de trolls, a Iñaki de 24 años, no tiene secundario terminado. O sea, no, en realidad Santiago Caputo, a ver, fue una persona disruptiva como ocurrió. Hay un montón de disruptivos en el mundo. Inclusive los disruptivos en el mundo normalmente difícilmente repiten mandatos. Es decir, no terminan ganando las estructuras tradicionales de los partidos. Ocurrió en Perú, ocurrió con Boric en Chile, en Europa ocurrió lo mismo. No, la comunicación y la mayoría de los gobiernos... Sí, me acordaba de Pepe Grillo, ¿te acordás del fenómeno italiano? Claro. Que ganó la elección ¿Te y acordás? después desapareció y no quedó nada. Los disruptivos se deshacen en el tiempo si no tienen estructura. Y es difícil construir estructura cuando el personaje te absorbe a vos, como en el caso le pasa a la mayoría, que le pasó a Milei. ¿Y te animás a pensar qué vendrá para la Argentina en los próximos, te diría, 2 años? O sea, porque hay un liderazgo político en crisis, porque hay alternativas políticas con baja imagen, porque no hay una construcción de dirigentes políticos en vistas al futuro que en 2 años lo tenemos. A mí siempre me gustó ser jugado y no... Detesto hablar con el diario del lunes, pero también es real. Ahí quedé varado en Perú. Fui por la elección en Perú y cerraron la frontera, me sacaron con vuelo sanitario. Ahí quedé varado en Perú. Esa foto Mirá es vos. una anécdota, es para que ver por ahí cuando uno ama. Sí. Me dijeron que no viajara a Perú porque podían cerrar la frontera. Llegué y a la tarde el expresidente Vizcarra anuncia el cierre total de la frontera. Fue el único país que no avisó. En 3 horas. ¿Y cuánto cerraron tiempo todo. estuviste? Ahí estuve varado 12 días dentro del Hotel Sheraton, no sabía cuándo iba a poder salir, y hubo un vuelo sanitario donde nos sacaron a 120 argentinos.
Yo fui por trabajo. Mirá vos. Ahí quedé varón, pero fue terrible. Volviendo a la construcción de un liderazgo o de un futuro político para alguien. Primero que, bueno, Argentina, yo siempre digo que Argentina, 5 días en Argentina son 500 años en Europa. Pero siendo jugado, yo veo la fortaleza en la construcción de un justicialismo que es la que tiene más posibilidad de retomar el poder en el 27. ¿Por qué sí Justicialismo? Un peronismo. Peronismo, sí, con Kicillof, Massa, gobernadores justicialistas. No, Provincia Unida, no, estoy hablando de justicialismo. Es que aparte no hay nada. No, por eso no hay nada. Y Provincia Unida está bien, puede tener buenas elecciones Schiaretti, pero yo Provincia Unida en realidad lo veo como si fuera la alianza de los 90, en realidad es lo que me... yo veo la... Y además con el triunfo que tuvo un Kicillof en la provincia de Buenos Aires, donde está el 40% del padrón. Si vos me decís, bueno, ganó Ifrán en Formosa, sí, pero ¿qué padrón es? El 5%, Pero el 40% de la decisión argentina está en la provincia de Buenos Aires. Totalmente. Por ejemplo, el Gallo de la Sota, donde nunca pudo hacer pie, fue provincia de Buenos Aires. Y la vez que estaba por hacer pie, bueno, le ocurrió lo que ya sabemos. Yo veo la vuelta en el 27, lo que si vos me decís, jugátela, el justicialismo, un peronismo nacional. ¿En las elecciones o en el poder o en la historia? En el 27, sí. El punto es que nadie te plantea qué vas a hacer económicamente con el futuro. Porque el presente es espantoso y los recursos no hay, no generamos riqueza. Y no crecemos hace más de 10 años. Totalmente. ¿Y la gente cómo los recibe a los encuestadores? Excelentemente bien. Esa es otra... Qué buena pregunta. La gente recibe a los encuestadores como si fuera el psicólogo. Tiene una gana de vomitar sobre la planilla, en el buen sentido de la palabra. Tienen bronca contenida. Hay buena onda, buena recepción. Además, están capacitados previamente. Ya lo sé. En relaciones públicas, o sea, están muy capacitados. Van con handy, con gorrito, con credencial. Con identificación. Todo. Los móviles nuestros están todos ploteados. La cuestión es que hay buena recepción y tienen, inclusive por ahí hay que apurarlos con los handy porque hay personas que... ese es un programa lindo que tuve, que eso fue sacarme el gusto de la televisión. ¿Un programa de televisión? Sí, Sindicatos.tv. Sindicatos.tv. Sí, estaba dentro del grupo Feedback, pero fue en realidad sacarme el gustito de la TV. Perfecto. 5 años. Así que la gente recibe bien al encuestador. Muy bien. ¿Y tenés algún dato de abstención al voto? ¿Ese quién es? Esto no es... Perdón, Oreste. Este fue el primer congreso internacional de estudiantes de comunicación que se hizo en el mundo y el último. Primero y último, en el año 99. ¿En dónde? Perdón, 98. Lo hicimos, yo era presidente de centro, ahí estoy a la izquierda y se nota que la edad hizo su trabajo, el tiempo. Está el embajador de Suecia, el grandote, está Yuri. Hugo Yuri, ahí Hugo Yuri, rector, está Mestre, que era el gobernador de Córdoba, y no sale, está cortado, estaba Rubén Américo Martí en la otra punta. Que era intendente. Que era el intendente. Sí. Hubo 6.000 estudiantes de todo el mundo. Participaron, salvo África, el resto de los continentes. Traducción simultánea, fue un congreso donde lo hicimos exclusivamente de estudiantes. Ajá. La ONU ahí me dio una distinción por haber hecho ese congreso. Mirá vos, de estudiantes de comunicación. Sí, con traducción simultánea, se mandó por fax la invitación, se mandaron afiches en italiano, en portugués y en inglés a todo el mundo, a Japón, a todo el mundo. Recién se mandaban correo electrónico, no había redes sociales. Che, cuando te encargan una encuesta, un político, un candidato, una empresa, y los resultados son negativos o malos, ¿cómo lo toma el cliente? Yo primero siempre tengo el clonazepam cerca, en el primer cajón, ¿viste? Por si le tengo tienen que tomar. Ahí, bueno, esa era la tanqueta que había afuera del Sheraton en Lima, estaba todo militarizado, no podíamos salir. En la pandemia. En la pandemia, cuando quedé varón en Perú. Fue terrible. Volviendo al cliente. Y el cliente, bueno, fríamente se le explica. Se le dice que los números no salieron bien.
En caso de haber cuestiones que son irreversibles, porque hay cuestiones que son irreversibles, se le dice que es imposible, principalmente cuando hay una elección cerca y el resultado está muy alejado. Sí, nivel de desconocimiento altísimo. O negativa. Esa foto tiene otra anécdota. Esa es un video en el hotel de Ancenusa que le hicimos al ex gobernador José Manuel Azota antes de la inauguración. Ese spa, esa agua estaba toda podrida y los camarógrafos míos no se querían meter y agarré, me metí yo y agarré una cámara. Había que filmar para hacer el spot del video del hotel Ancenusa. Eso es, bueno, es la pasión, por eso el eslogan nuestro es mío y la pasión se ejerce. La pasión se ejerce. Che, me decías, ¿cuáles son los factores de que es irreversible? Una negativa muy alta. Una negativa muy alta no la puedes quebrar. ¿Y nivel de desconocimiento? Nivel de desconocimiento no es problema. El problema no es el nivel de desconocimiento, porque en última vos lo trabajás al candidato y vos lo conoces perfectamente como una arcilla. Sí, generás... sí. Claro, el tema es cuando el porcentaje que lo conoce más alta la negativa que la positiva. Quiere decir que no tiene ángel, quiere decir... ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. No lo conoce el 60%. No sería tanto el problema si tengo tiempo. Sí. El problema es que si del 40% que lo conoce es más alta la negativa, la regular, que la positiva, y no tiene madera o no tiene tela para llegar a Pedro y a Rosa, y estamos en un problema. ¿Y hay mucha gente que cree que tiene un destino de grandeza política? La mayoría, y no lo tienen. Y no lo tiene. Y no lo tienen. Y pasa lo mismo con las gestiones, más allá de un candidato, una gestión municipal, en su imagen. Se los come el candidato, se los come el funcionario, la mayoría, Orestes. Lamentablemente ocurre eso. Y el problema no son los funcionarios, el problema son los entornos. Lidiar con los entornos es un gran problema. Es la famosa cúpula de cristal que yo le digo, que son los asesores, el entorno de los funcionarios, gobernadores, intendentes, etc. ¿Por qué son un problema? Porque... Y porque digamos, le arman una cúpula de cristal. Una realidad... El cuento del rey desnudo. Si en realidad está desnudo, pero para ese rey está totalmente vestido. Pero el líder del grupo es un político pícaro, es bicho, es un tipo que sabe que tiene la chupamedia de turno, pero no obstante logran subsumirlo en ese entorno. En realidad, el liderazgo, yo visualizo en esta nueva era de la hipercomunicación pocos liderazgos de lo que nosotros hemos sido testigos de políticos de raza. Sí, sí. Alfonsín, Menem, Mestre, de la Sota, Schiaretti. Angeló, el Pocho. Sí. Yo visualizo muy pocos. En realidad, casi ninguno. Esa es la realidad. Entonces, el no haber liderazgo y no haber ese contacto real con la sociedad. Y ese liderazgo personal. Y estar inmerso en la hipercomunicación, estar inmerso en las redes. No pasa todo por redes. Inclusive, hoy los medios tradicionales tienen más penetración que las redes sociales. Lo que pasa es que las redes sociales lo que te dan inmediatez. Y te multiplican. Te multiplica y lo que produces es a través de los medios tradicionales. Para nosotros hoy comunicar es más difícil porque tenemos que comunicar para medios tradicionales y para redes sociales. En un universo de histeria constante y permanente, invasiva. Entonces por ahí tenés los políticos que se creen que son TikTokers. Y no es nada más ridículo que un político que creyendo ser TikToker o influencer. Ves intendentes, ves funcionarios haciendo de gran hermano, filmándose todo el tiempo. Bueno, yo tengo una distancia con ese tipo de comunicación. Porque además es detectada rápidamente por el ciudadano común y no tiene incidencia. No tiene respuesta, ni tiene exactamente. En absoluto. Vamos a otro corte publicitario y seguimos aquí con Gastón Toro. Esto sigue siendo poco serio.
Excelente oportunidad de inversión. Departamentos de 2 y 3 dormitorios en Milénica Sagrada Familia y Milénica Autopista Carlos Paz. A $1.250 el metro cuadrado. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Comercializa Grupo Dinosaurio. EPEC, a la vanguardia tecnológica. Estamos instalando medidores inteligentes en toda la provincia. Un proyecto único en el país que te permite consultar tu consumo en tiempo real y administrarlo eficientemente. Un salto de calidad para todos los usuarios. EPEC, la energía de Córdoba. Cuanto más rápido manejes, vas a tener menos tiempo para frenar y evitar un choque fatal. Aquí vemos a dos motociclistas en una vía. El azul respeta los límites de velocidad y el rojo los excede. Tienen las mismas motos y conducen en las mismas condiciones. Solo los diferencia la velocidad a la que manejan. Un cambio repentino en la vía y 10 kilómetros de diferencia en la velocidad se convierten en una cuestión de vida o muerte. Respetá los límites de velocidad. Baja un cambio. Córdoba Capital. ...365 días, una obra histórica. Arroyito tendrá su universidad. Una obra imponente. Marcará un antes y un después para nuestra ciudad. El desafío de esta gestión, de trabajar en conjunto con el gobierno de la provincia de Córdoba, hace a que Arroyito tenga esta gran obra para la educación. Arroyito no para, Arroyito no se detiene. Las obras están, son hechos concretos. Gobierno Municipal de Arroyito. Juntos continuamos haciendo. Gustavo Benedetti, intendente. Con tarjeta Dino Mastercard tenés descuentos todos los lunes del mes en indumentaria, deportes, electro, muebles y más. Seguinos en nuestras redes y sé el primero en conocer todas las promos. Con la tarjeta Dino Mastercard, agranda tu mundo. Acabamos de inaugurar la Plaza de la Palabra, nuestra plaza del Consejo Deliberante. Se denomina de la palabra porque la palabra es la fuente del Parlamento, la fuente del diálogo, del encuentro, de la construcción de consensos, que es lo que procuramos todos los días aquí en esta institución tan importante en nuestra ciudad. En este edificio, que también contribuye con la huella de carbono, porque genera energía con paneles fotovoltaicos, casi el 45% de lo que consumimos hoy. En una próxima inversión vamos a procurar generar el 100% de lo que consumimos. Hasta los residuos, como la hierba, el café, los residuos que generamos se convierten en abono y fertilizante para nuestro flamante espacio verde. Arte y Joyas, su joyero de confianza, el que mejor paga el oro en Córdoba. Décadas de trayectoria nos avalan. Oro, plata, platino, brillantes, tasaciones. Única dirección. Tucumán 11, esquina de Anfunes. No tenemos sucursales. Milénica Insignia. Conocé el lugar en que querés vivir. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios con cochera en la torre de mayor altura de zona norte. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Mirá más en milénicainsignia.com. Comercializa Grupo Dinosaurio.
Me quedó una palabra que expresaste en el primer bloque sobre la gente, que la gente siente una gran huerfandad. Así es. ¿Alimentarán otro sueño a partir de otra promesa o se entregan? No, yo creo que la naturaleza que tenemos los humanos es proyectar sueños, o sea, más apostar y volver a creer a otra historia. Totalmente, o sea, es la naturaleza nuestra de evolución humana, se basa en el creer, en el poder, en la esperanza. Más allá de que hoy en la Argentina están totalmente trillada, pero creo que va a haber un resurgimiento y el ciudadano va. No creo que masivamente en esta elección. Yo dudo que vote más del 60-62% en la de octubre, pero hacia el 27 va a haber otra construcción. Sí, cuando viene la ejecutiva, vuelve otra construcción, otro proceso. Y la ejecutiva normalmente lleva más interés en el ciudadano. Si vos hoy preguntás qué se vota en octubre o que se renueva la mitad de las cámaras, la mayoría. Pero no es porque el ciudadano sea tonto como creen por ahí muchos políticos. En realidad no les interesa. Y no les interesa porque tiene un sentido. En realidad la política no les ayudó a construir nada. Esa es la deuda de la política desde la democracia hasta acá. Claro, entonces, que no han crecido, no han evolucionado, evolucionan países vecinos y nosotros seguimos, como me dijiste al comienzo de la entrevista. Entonces, en realidad, no es que el ciudadano no tiene nivel, tiene un nivel intelectual inclusive superior a la clase política, maneja las redes mejor que la clase política, hace TikTok mejor que los políticos, detectan el político cuando falsea, cuando le da el beso al chico. El ciudadano la tiene mucho más clara que el político. Pero bueno, va a ser, por eso en la ejecutiva del 27 va a haber otro tipo de compromiso social alguien va a encauzar parte de la esperanza, calculo que alguien le va a encauzar. Para mí va a ser el justicialismo nacional. Otro dato, ese era el segundo dato. ¿Vos pensás un justicialismo ayornado, un peronismo Sí. Con un candidato que no figura hoy? No creo que sea exacto, no creo que figure hoy. Con un outsider, digamos, Dentro de un peronismo que se más... perfilará. Pero para eso tiene que hacer un gran acuerdo y una gran negociación de unidad para ir todos juntos. Totalmente. Porque llegaron juntos, pero... Totalmente. Si yo creo que el justicialismo va a replicar la estrategia de unidad que les fue bien en Santa Fe, donde por 2,5 puntos no le ganaron a Puyaro en la elección constituyente de este año. Sí, y lo que veo que... Y en Buenos Aires, se ha perdido son los partidos. Hasta Sí. los nuevos partidos de los últimos años, el PRO o Cambiemos, la UCR, el peronismo tradicional, se ha borrado el sesgo ideológico de cada grupo. Claro, que en realidad estamos en la agonía de las ideologías, pero es a nivel global que eso está ocurriendo. Salvo partidos demasiado tradicionales, como en el caso de Estados Unidos, que tiene un sistema político distinto. Sí, bipartidismo, que están ahí. Exacto, sí. tiene un sistema, no dan lugar que entre, y es muy sano para la democracia que no entra, o sea, hay un bipartidismo y no dejan que entre otra cuña. Es una democracia en ese aspecto para mí muy sana. Pero en el resto está totalmente diluido el tema ideológico. Gastón, te tengo que agradecer infinitamente por venir aquí con tu generosidad y con todos los datos y toda la información que tiraste a acompañarnos. Para mí es un orgullo, un honor haber estado en esta entrevista. Y tenemos para vos estas barras proteicas Olympi Pro. Justo que acabo de comprarme una cinta para empezar a sacar las más ricas y las más sanas Creo que de voy a Córdoba. empezar por las barras antes que por la cinta. No sabés lo que son esas barras de cereal. Las voy a probar antes que la cinta. Gracias, Gastón. Gracias a ustedes. Y gracias a Lili de Arte y Joya, gracias a la gente de Bonadeco de Rodríguez del Busto y gracias a la gente de Olympi Pro. A usted también muchísimas gracias por acompañarnos como cada sábado y domingo. En 7 días por esta señal, esto que es poco serio. Was done.